Todas las sociedades tradicionales de nuestro planeta creen en la existencia de extraños seres que moran en los bosques. Solo nosotros, los habitantes de este mundo occidental aparentemente tan racional, lógico y científico, hemos relegado a esos habitantes sobrenaturales de los bosques al infierno de las supersticiones. Sin embargo, a pesar de nuestro desprecio hacia esa clase de entidades, en el fondo de nuestra alma, sabemos que los bosques y campos son sitios extraños, en los que perfectamente pueden existir formas de vida inimaginables. O que ciertos sitios de esos campos y bosques son lugares frontera entre nuestra realidad material y otros mundos. Y a veces, por esos sitios frontera se cuelan todo tipo de seres con los que es mejor no toparse, porque en ocasiones incluso nos pueden ayudar. Las más de las veces pasan olímpicamente de nosotros como si no les importáramos lo más mínimo. Pero en otras nos atacan, nos persiguen, nos importunan o nos asustan, como si se alimentaran de nuestro miedo. Y tampoco es extraño que esos lugares frontera tengan fama de mágicos, sobrenaturales o encantados desde hace cientos o miles de años. Fama que puede llegar a nuestros días bajo la máscara del folclore, de la tradición o de la leyenda. En el programa que os vamos a ofrecer a continuación, sobre todo vais a escuchar testimonios, muchos testimonios, porque en la mejor tradición de protagonistas de lo insólito van a ser los protagonistas de esos encuentros con los humanoides de los bosques los que cuenten sus fascinantes experiencias. Así que bienvenidas, bienvenidos a Protagonistas de lo insólito. En esta ocasión nos vamos tras la pista de los humanoides de los bosques. Y como siempre nos acompaña nuestro hombre tranquilo, el director de Ediciones Cidonia, Carlos Gabriel Fernández, que vive en una tierra donde abundan los bosques y por lo tanto también abundan los seres de los bosques. Carlos, ¿cómo estás? Y te lanzo ya una pregunta. Oye, ¿tú nunca te has encontrado con alguna entidad extraña en medio de la vegetación? Porque yo sé que a ti te gusta caminar por los montes y los bosques gallegos. Hola, ¿qué tal? La verdad es que me gusta mucho, sí. Y la verdad es que no he tenido ninguna experiencia, salvo ver alguna luz alguna vez, pero no de entidades. Lo que sí, aquí muy cerca de donde vivo yo, en el sur de Galicia, porque aquí es una zona muy de bosques, hubo un guardia forestal de aquí de Porriño que sí vio un diablillo dentro de una esfera. Pero bueno, eso lo contaremos cuando podamos tener el testimonio directo de este personaje. Lo que siempre digo, que me gustaría llevar una cámara de fotos, ¿no? Bueno, ahora todos tenemos con el teléfono móvil, ¿no? Prácticamente todos llevamos una cámara encima, pero a mí estas cosas me gusta documentarlas, ¿eh? Yo si tengo alguna vez la oportunidad de ver algo, me gustaría sacar la foto. Claro, tú no quieres nada, tú quieres ver al extraño humanoide y además fotografiarlo, claro, tú lo quieres todo. Oye, Carlos, pero donde sí nos hemos encontrado con extrañas entidades, a lo mejor no es en los bosques ni en los campos, pero tú y yo que hemos trabajado en diferentes medios de comunicación, ahí sí que nos hemos encontrado con extrañas entidades, pero muy humanas, ¿eh? Sí. Lo de extraños seguro. Y humanas también, ¿no? Sí, pero sí, extrañas entidades. No, pero siempre digo esto de la cámara de fotos y siempre lo decía un poco en broma, un poco en serio y con mucha alegría, porque nunca sabes cómo vas a reaccionar cuando te encuentras con algo desconocido, algo que no sabes lo que es, ¿no? Yo siempre cuento esta anécdota de cuando trabajaba en el diario de Pontevedra, yo hacía los textos y las fotos para las crónicas que hacía para el diario, y la primera vez que me enfrenté a algo realmente violento, que fue cuando una manifestación de los trabajadores del metal aquí en Vigo, y la policía hizo una carga, los antidisturbios, hubo una carga policial. Una de las porras me pegó a mí y yo salí corriendo en vez de sacar las fotos, ¿no? Lo que siempre digo, a mí si me aparece algo, yo quiero fotografiarlo, pero no sabes hasta qué punto el miedo a veces te puede vencer y tomas una decisión instintiva que estaría en contra de lo que desearías, ¿no? Por eso muchas veces entiendo a las personas que dicen, bueno, yo he visto un ovni, yo he visto tal cosa, pero es que no pensé en sacar una foto. Igual las reacciones, las emociones que se ponen en juego cuando pasa algo así, pues no las puedes controlar. Bueno, a tu favor,
He de decir que una cosa es ver un extraño humanoide en los bosques y otra tener enfrente de ti a un antidisturbios con la porra y que te pegue un leñazo. Yo creo que es mucho más peligroso lo segundo y yo también saldría por patas, ¿eh? Sí, bueno, no era mía quien pegaba, pero digamos en el vaivén de la porra, pues me dio accidentalmente a mí, ¿no? Y la primera cosa que hice fue salir corriendo. Claro. Cuando otros compañeros de profesión, ya más curtidos en esta historia, pues estaban sacando las fotos que debían sacar y yo pues salí corriendo. Luego saqué más fotos, pero no fueron lo mismo, claro. Es una reacción lógica y normal. Bueno, pues dicho todo esto, si te parece, Carlos, así sin anestesia ni introducción de ningún tipo, vamos ya con nuestro primer testimonio, porque tenemos muchos testimonios para emitir y eso es precisamente lo que quieren nuestros insólitos, testimonios. El protagonista de la siguiente historia se llama Sergio Díaz, es profesor de música y vivió la siguiente historia hace ya algún tiempo, cuando era un chaval de 14 o 15 años que con otros amigos de su edad se puso a jugar a la Ouija en un bosque de la localidad madrileña del Escorial. Y esto era lo que nos contaba hace unos días. Lo que te decía, nos hicimos no sé si era una caja de galletas o de zapatos o de lo que sea. Y nos pusimos a jugar. Esto, puedo decir sitios, ¿no? O sea, sí. Quiero decir que no hay... Bueno, estábamos en el camping del Escorial, ¿vale? Que ya sabes que es una zona un poco, peculiar. Y nada, estuvimos jugando, preguntando, pues ya sabes, lo típico de, pues alguno mueve el vaso, que no lo hacíamos ni con vaso, lo hacíamos con monedas y tal. Y era una caja de zapatos o de galletas que habíamos puesto en el suelo, pues estaríamos unos cuantos, 7, 8... Y allí habéis escrito las letras. Sí, habíamos escrito... Letras, te buscas tú... No, en internet no, porque no había en aquella época, pero bueno, pues habíamos escrito las letras, nos ponemos a jugar... Y para arriba y para abajo, no sé qué. La entidad que se apareció. Sí, la entidad que se apareció. Pero claro, en ese caso yo creo que era la que era más mayor de nosotros, que era la hermana de mi colega Antonio, Ana. Pues yo creía que era la que movía la cosa, ¿no? Y entonces pues le hicimos una pregunta, ¿no? Como para comprobar que era una entidad de verdad, ¿no? Pues si estás aquí, ya sabes, mueve la caja. Y claro, pues lo que te esperas es que la caja va a salir volando, pues yo qué sé, lo de las películas. Y entonces, claro, veo que la moneda se va a la esquina y empieza... es que se me ponen los pelos de punta solo de recordarlo. Claro, y empieza a arrastrarla por los laterales de la caja. No marcaba letras, no marcaba nada, pero claro, la caja estaba coja. Es que fue acojonante. ¿Cómo que la caja estaba coja? La caja no estaba bien asentada en el suelo, no estaba coja, no estaba en una superficie plana, ¿no? Claro, se va para los lados, claro, cada vez que los dedos hacen peso en uno de los laterales de la caja hace clac, que se vuelca. O sea, lo suficiente, se va a la otra esquina. Clac, clac, despacio, todo. Hostias, claro, era muy lógico y a la vez muy ilógico, porque no hizo nada espectacular, pero sí movió la caja. Claro. O sea, claro, porque pas. Claro, no sé si somos lo suficientemente inteligentes en una situación de esas como para que Ana o quien fuera mueve la caja y muévela así. Hay que ser muy espabilado para pensar en todo eso, ¿no? Y a tiempo real. Entonces, claro, en ese momento, pues yo por lo menos me acojoné, ¿sabes? Como diciendo, hostias, qué manera más sutil de mover la caja. Bueno, pues lo típico, venga, pues ya está, ya la ha movido, vamos a cerrar sesión o lo que sea, tal cual, adiós, bla, 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 bla. Y cerramos la caja, guardamos la moneda, que yo creo que era una moneda o incluso a lo mejor una chapa de estar de... Entiendo que era una caja abierta. No, era la parte de abajo de la caja. O sea, una caja de zapatos, no la parte abierta, sino la parte del culo de la caja. No sé si de zapatos o de lo que sea, pero una caja de cartón. Y entonces dijimos, pues ya está, ya, punto. Y ya está. Vamos a jugar, que es lo nuestro. Y nosotros... A ver, hasta ahora... Digamos que lo que sucedió está dentro de lo posible. Sí, vosotros sí. Le pedís que moviera la caja. Y mueve la caja. Y realmente la moneda o lo que utilizaréis para desplazarse sobre esa caja con las letras y los números se iba a una esquina y con lo cual, digamos el balanceo del cartón. Claro, la caja, el cartón se balanceaba hacia un lado. Se balanceaba hacia un lado en función y lo hizo en las 4 esquinas. En las 4 esquinas y, no sé, un par de pasadas. Yo creo recordar, Pero claro, movió la caja. O sea, ya está. O sea, mueve la caja. Cerramos la sesión y nos pusimos a jugar a liebre.
No sé si has jugado alguna vez a liebre, es una especie de escondite en la que vas de la mano. Bueno, al principio va uno solo, unos cuantos se esconden y según tú vas cogiendo a la gente, pues liebre por Alberto, liebre por... Y entonces ese sale y la liga contigo. Vale, estábamos tan acojonados que decidimos ligarnos la 3. Porque nos dio por jugar a liebre encima en un bosque de fresnos. Bueno, es una dehesa que hay allí en el camping, que por la noche está totalmente a oscuras. Pues ¿para qué vamos a estar con tonterías? Ya hemos cerrado la sesión. Pues bueno, adolescentes intrépidos, pues ya para todo, ¿no? Entonces nada, que se van, se esconden y nos la ligamos 3. Antonio, Alberto y yo. Además es que me acuerdo perfectamente. Nos metemos en la dehesa y empezamos a caminar, buscar gente. Y nada, en uno de los fresnos, no sé, a 300 metros de donde habíamos estado jugando, vemos que hay un algo abrazado al árbol, ¿vale? Abrazado al árbol. Un árbol, sí, a un fresno. De estos centenarios de los que hay allí en las dehesas del Escorial, abrazado al árbol, un ser traslúcido. Es que es muy raro todo esto contarlo, pero... Pero esto era de noche. Sí, de noche había luna, algo de iluminación a lo lejos, un ser traslúcido, blanco, traslúcido, no sé qué dimensiones podía tener, pero los fresnos, hay allí fresnos muy gordos. Y para que algo se pueda abrazar a un árbol de ese tamaño, normal no era. Bueno, nosotros pensábamos que era alguno de estos gastándonos una broma. Pero claro, era raro porque según nos acercábamos, rotaba. O sea, literalmente, pero sin ir al suelo. O sea, seguía abrazado, iba como a saltos pequeños. Moviéndose alrededor del árbol. Ajá. Sí, como si se quisiera esconder de nosotros. Y según nos acercábamos, más giraba. Y de repente desaparece. Joder. Nos quedamos mirando los 3, saca la mano, o el brazo, o yo qué sé, desde detrás del árbol, lo mueve a una velocidad increíble, de arriba abajo. ¡Hijos de puta! ¡Salir! ¡Ya está! ¡La broma ya está! ¡Cortoliebre! Decíamos cuando... Salen de a tomar por culo de donde estaban escondidos todos también, porque estaban igual de acojonados que nosotros. Porque también lo habían visto. No. ¡No somos nosotros! ¡Os habéis equivocado! No sé qué. Detrás del árbol no hay nadie. O sea, no teníamos Escorial para correr. Salimos corriendo de allí y nada, ya acojonadísimos, comentamos la jugada, ¿no? Pero... Y nunca supimos qué es lo que vimos, ni qué no vimos, pero lo vimos 3 personas. O sea, fue una cosa súper extraña, ¿no? Un ser traslúcido, agarrado a un árbol, girando, era surrealista, saca la mano, la mueve a toda velocidad, no nos dice nada, absolutamente nada. Y desaparece de repente. Y chimpún. Y ya está. Cuando el resto salen de sus escondites y os dicen, estamos por aquí, nosotros no somos. Ya no había nadie. Te estoy diciendo que a lo mejor eran las 12:30 de la noche, la 1 de la madrugada. Bueno, claro, corriendo de allí, o sea, sin parar de correr, hasta que salimos un poco a la calle, que había ya un poco de luz de las farolas. Bueno, pues es que lo vimos y ya está. O sea, y me puede decir la gente lo que quiera. Yo lo vi. Los otros que estaban escondidos no lo vieron, pero yo me imagino que las caras nos las veían y tampoco dudó nadie de que ahí se había visto algo extraño. ¿Y cómo me podías describir este ser o lo que fuera? Pues mira, era una figura antropomorfa, blanca, traslúcida. Blanca, traslúcida. Sí. ¿Emitía luz? Pero tenue. Una luz tenue, yo entiendo, de proporciones grandes, porque para estar abrazado en un árbol, pero abrazado o sea, con las piernas y los brazos. Con las piernas y los brazos. O sea, como abrazado al árbol. O sea, literalmente, las piernas... Sí, o sea, es que no sé cómo decirte, ¿no? O sea, las piernas por debajo, los brazos por arriba, figura antropomorfa, indefinida, sí, brazos largos, claro. O sea, para estar agarrado a un fresno... Y el fresno era grande. Sí, el fresno, no sé... ¿Qué circunferencia podía tener? Si estamos hablando del diámetro... Un fresno de esos que puede tener 2 metros de diámetro. 2 metros de diámetro. Sí, pero seguro. Y vamos, yo creo que podría recordar ahora mismo, si fuera allí, hasta cuál es el árbol. No lo tengo muy claro, porque hay muchos.
Grande. Muy grande. Uh-huh. Y abrazado con los brazos y con las piernas. Sí, y girando. O sea, pero girando como sin esfuerzo. O sea, como a saltos pequeños. Pac, pac, pac. No sé, 3, 4 veces. Y emitía algo de luz, dices. Sí. Tenue, translúcido, blanco, tenue. Pero, y luego es lo que te digo. Cuando dices translúcido, ¿quieres decir que a través de esa figura podías ver el fondo? Algo. O sea, luz blanca, tenue, algo translúcido, antropoide, grande, brazos evidentemente grandes para estar abrazado al árbol, piernas también, no, altura no te puedo definir, no sé, pues, pero eso podría tener tranquilamente, si se pusiera de pie en el suelo, 2 metros, pero muy tranquilamente, 2 metros, sí, por ahí, tampoco te puedo decir más, pero... Y lo curioso fue esa forma de saludar. Porque saca la mano. Bueno, la mano. No, ¿La derecha, la izquierda? Derecha. Sí, porque por el lado del árbol, que nosotros estamos viendo el árbol de frente y la mano que... Sí, la derecha, claro. Es decir, que hay un momento que desaparece. Sí, desaparece. ¿Y cómo desapareció ahí? De forma súbita. Súbita, también. Sí, dejamos de verle en el árbol, saca la mano y muy rápido. Y tampoco mucho tiempo, pero muy rápido... La mano la mueve de arriba abajo, muy rápido, a mucha velocidad. Vuelve a desaparecer la mano. No sé, un saludo, una advertencia, no sé. Es que es muy raro, es todo muy, muy surrealista, no tiene ni pie ni cabeza. Vuelve a meter la mano, te asustas mucho, pero allí no... O sea, tampoco nos paramos a buscar mucho por allí, ni a ver mucho más. Y ahí ya desapareció. Sí, da la sensación como que desaparece detrás del árbol... Y a correr. ¿Y a cuánta distancia pudiste estar del árbol y de esa supuesta entidad? No sé, el doble de aquí a la esquina. ¿Qué puede haber? ¿De 5, 8? No tanto. No, el doble de esto. Sí, el doble de esto, pues. Pues de 8, entre 8 y 10 metros, a lo mejor. El doble de la diagonal está. A lo mejor un poco, sí. 6, 8 metros, sí. Relativamente cerca, ¿eh? ¿Y no escuchasteis ningún sonido ni nada por el estilo? Nada, cero sonido, solo la figura en el árbol, colgada, dando vueltas, o sea, despacio. ¿Volvisteis a ese lugar? Sí, hemos vuelto muchas veces, o sea, ese día desde luego no, y luego estuvimos, o sea, una temporadita un poco ya con respeto. Evidentemente no hubo más ouijas, yo creo que no ha vuelto a haber ouijas nunca más, no hemos hecho nunca más ouija. ¿Y la entidad que se presentó, la supuesta entidad que se presentó a través de la ouija, quién decía ser y qué os comunicaba? ¿Te acuerdas? Pues que no me acuerdo bien, pero me suena algo cotidiano, algo como muy, muy normal, una conversación, bueno, dentro de las preguntas que pueden hacer unos chavales de 15 años, algo normal. No me pareció nada extraño. Sí que es verdad que la forma de mover la caja a mí me llamó la atención. Uh-huh. A mí me dio la sensación de que es una demostración de decir, no tengo que levantar ninguna caja por los aires ni montar ningún escándalo, ¿no? Que fuera nuestro subconsciente, que fuera lo que sea, no sé, pero a mí no se me habría ocurrido mover la caja así. Pero sí, ese episodio lo recuerdo... ¿Qué años tenías tú? 15. 15 años. Sí, bueno, 14 o 15 años. Bueno, en primer lugar tengo que dar las gracias a Sergio porque nos recibió en su escuela de música en Móstoles, no tuvo ningún problema en compartir con nosotros su experiencia y además Sergio es oyente de Protagonistas de lo Insólito y por eso se puso en contacto con nosotros para contarnos esta historia. Bueno, ahora os vamos a ofrecer las vías de contacto para comunicaros con nosotros por si os animáis a contarnos vuestras propias experiencias con lo anómalo, pero antes de eso, Carlos, ¿cómo nos gustan esta serie de casos que son absolutamente extraños y absolutamente inclasificables? Porque no se puede vincular este caso con los ovnis, ni con los fantasmas, ni con los seres elementales. No sabemos cómo catalogar este caso, como muchos casos, o casi te diría que como la mayoría de los casos, ¿verdad? Sí, la verdad es que estos casos son especialmente interesantes porque te rompen cualquier patrón que hayas tenido y te sacan de aquellas ideas preconcebidas que puedas haber generado, ¿no?, con otros casos. Y me encantan estas historias en las que se rompen todos estos patrones, porque como bien decías,
¿cómo clasificas esto? A los humanos nos gusta clasificar, es nuestra forma de entender el mundo, no lo dicen los antropólogos, no lo digo yo, pero y a veces estas cosas inclasificables son las que le dan un punto mucho más atractivo a todas estas temáticas que tocamos, ¿no? ¿Qué era esto? ¿Qué fue la experiencia de este hombre? Pues fue algo relacionado con la Ouija tiene algo que ver, ¿no? Una entidad traslúcida abrazando un árbol. Es que es todo muy raro. Es todo muy raro, sí. Pero como en la mayoría de estos casos, que tienen un elemento absurdo que yo creo que domina todo el resto del relato. Y tú lo acabas de decir, ¿qué pasa? Que después de practicar la Ouija, en esa Ouija tan improvisada, eso abrió una puerta a otros mundos y de pronto se presentaron alguna clase de entidades, en este caso un humanoide, o bien esto fue una proyección mental de algunos de los chavales que como consecuencia de esa práctica de la Ouija se activaron algún tipo de resortes en su inconsciente, o bien la aparición de este humanoide no tuvo nada que ver con ninguna de las dos cuestiones, y vete tú a saber a qué clase de vida nos estamos enfrentando, o quizás ese lugar era un lugar frontera, donde son habituales este tipo de casos y de encuentros con entidades extrañas. Bueno, quién sabe. Y además de profesor de música, y además de protagonista de este caso que nos ha relatado, Sergio es un gran escritor de relatos y de novelas, y después de la entrevista pues nos regaló algunos de sus libros que podéis encontrar en Amazon con títulos como El Sexto Evangelio o El Renacer de Chulu. En fin, Carlos, lo apuntábamos antes, lo que nos interesa, lo que más nos apasiona es seguir la pista de casos insólitos, así que aunque todavía nos quedan muchísimos testimonios por escuchar, creo que es el momento adecuado de que facilites esas vías de contacto con protagonistas de lo insólito. ¿Cuáles son, Carlos? Tenemos varias, tenemos un número de teléfono en el que se pueden dejar mensajes de WhatsApp, tanto de audio como de texto, incluso SMS, que es el 604-070-106, repito, 604-070-106, con el 34 delante si nos escriben o nos dejan un mensaje desde fuera de España. También tenemos un correo electrónico que es protagonistasinsolito@gmail.com, y ya en las redes sociales estamos en Twitter como Protagonistas Insólito y en Facebook como Protagonistas de lo Insólito. Por cualquiera de esas vías pueden comunicarse con nosotros. Pues ya sabéis, esas son las vías de contacto con Protagonistas de lo Insólito, así que animaros como hizo Sergio, que se puso en contacto con nosotros y tuvimos la oportunidad de recopilar esta historia tan interesante. Y seguimos con historias porque vamos con nuestro siguiente protagonista, que se llama Jesús Blanco, y que como Sergio también es un hombre de letras, porque Jesús Blanco es profesor, es periodista, es historiador y, al igual que Sergio, protagonizó un interesante encuentro con un extraño ser cuando era un chaval, también en compañía de varios amigos y también en un bosque. Nos situamos a finales de los años 80 en el pueblo extremeño de Santa Amalia, de unos 5.000 habitantes aproximadamente. En el mes de diciembre, durante una semana entera, era tradición que en varias casas del pueblo se llevara a cabo la matanza del cerdo, y a los niños les daban algunos productos de la matanza y ellos se iban al campo a jugar y luego se comían esos alimentos de la matanza como el chorizo o como tocino. Bueno, pues en eso estaban los chavales, entre los que se encontraba Jesús Blanco, que nos contaba lo siguiente. Yo tenía un grupo de amigos con los que me llevaba muy bien, eran mis mejores amigos en aquellos momentos. Todos nos fuimos con esos productos de la matanza, creo que también llevábamos castañas para asar, y nos instalamos en una sierra que estaba a una cierta distancia del pueblo, ¿no? Bueno, allí pasábamos la mañana, pues eso, hablando, jugando. El caso es que pasábamos allí toda la mañana y en un determinado momento pues empezamos a hacer unas de estas barbaridades que se hacen cuando uno es niño, que son guerras de piedra entre dos grupos de chicos. Mi pandilla éramos unas 10 personas, había otro grupo de chavales que era más o menos lo mismo, 10 a 8 personas, y bueno, nos arrojábamos piedras pequeñas, incluso usábamos tirachinas y todo eso. Hoy en día pues lo pienso y digo, caray, pues nos podíamos haber hecho alguna lesión importante o incluso algo más grave, ¿no?
Pero bueno, cuando eres niño no la piensas y haces muchas barbaridades. El caso es que estábamos en medio de esa guerra de piedras y al que era un poquito jefe de nuestro grupo, un chico que se llamaba David, pues le cayó una roca del tamaño de un balón, más o menos, bastante grande, de bastantes dimensiones, muy cerca, ¿no? Y entonces se asustó porque, claro, dice, oh, caray, pero a ver, me podrías haber matado, le dijo a los del otro grupo, me podríais haber matado, tener cuidado porque esta roca era enorme y me podríais haber matado y bueno, y ya me quedaba ahí. Y se enfadó, ¿no? Y empezó a discutir con el otro grupo, porque en el otro grupo aseguraban que esa roca no la habían tirado ellos. Bien, pues después de discutir un poco, al final reanudamos nuestra guerra de guerrilla de piedras, con tirachinas y tal. Y bueno, lo que pasó es que a un chico del otro grupo, pues le ocurrió lo mismo que a David, le cayó una roca grande, también del tamaño de un balón, o sea, una cosa que más bien para unos chavales que éramos de unos 10 o 12 años, como teníamos todos, pues sobrepasaba un poco, ¿no? nuestras expectativas de esa guerrilla que hacíamos con piedras pequeñitas. Y entonces empezaron a discutir otra vez los dos bandos, ¿no? Y estaba la cosa poniéndose muy tensa, estaban a punto casi de pegarse, y de pronto vemos salir de unos matorrales una tercera roca también grande, como si alguien la arrojara, pero justo estábamos los dos grupos así como enfrentados, pues justo enfrente de todos nosotros, ¿no? Claro, nos quedamos sorprendidos porque todos los que estábamos participando en la guerra de piedras estábamos allí, no era ninguno de nosotros. Entonces pensamos que alguien nos estaba gastando una broma pesada, entonces como teníamos tirachinas y piedras en las manos, rodeamos un matorral que es de donde vimos salir esa gran piedra y le dijimos pues a quien la estuviera atacándonos, oye mira, pues vamos a contar hasta 3 y como no salgas te vamos a tirar nosotros a ti. Y además todos, ¿no? O sea, y te vamos a hacer daño. Contamos hasta 3, pues 1, 2, 3, y bueno, nos quedamos en silencio porque nadie se movió de esos matorrales en esos momentos, ¿no? Y empezamos a tirar. Algunos ya empezaron a tirar después de unos segundos que quedamos así como a la expectativa, y yo creo que a tirar a dar incluso. Y entonces sí que se movió algo de esos matorrales. Se movió rápidamente hacia otro matorral y lo que vimos fue como una sombra fugaz, una especie de bólido, algo que se movía rapidísimo. Y eso pues nos asustó. Y claro, los chavales se asustaron porque aquello no era ni un animal ni una persona. Aquello era una sombra negra que había atacado a estos chicos, a estos adolescentes, lanzándoles unas piedras enormes. Así que yo creo que con buen criterio optaron por largarse de allí cuanto antes, bajando por el monte a toda velocidad. Mientras nosotros íbamos descendiendo, nos íbamos alejando, yo en alguna ocasión miraba para atrás porque bueno, estábamos así un poquito preocupados, asustados y también a la defensiva por si nos podía volver a atacar de alguna forma. Y sí que vi que le dije, oye, que nos viene siguiendo, nos venía siguiendo de matorral en matorral y se movía de la misma forma. Era esa especie de sombra, de bólido, así muy rápido, muy fugaz, que se desplazaba de un lado a otro y que no podíamos ver exactamente quién era, qué era o qué cosa nos había estado acechando y atacando, ¿no? Y bueno, entonces aceleramos más el paso, llegamos ya a una zona que era casi de llanura, que no había matorrales, lo que sea que nos siguiera habría tenido que salir a la luz y parece que no estuvo muy dispuesto a exponerse, ¿no? Porque a partir de ahí dejó de seguirnos y bueno, pudimos volver sin mayor problema al pueblo, sin mayor problema que el susto que llevábamos todos en el cuerpo. Carlos, tú conoces bien a Jesús Blanco porque llegó a ser compañero tuyo de trabajo en un periódico, en el Diario de Pontevedra, donde tú trabajaste un montón de años y durante un tiempo coincidiste con Jesús Blanco, con el protagonista de esta historia. Sí, coincidí con Jesús hace ya unos 20 años, cuando él hacía sus prácticas en el Diario de Pontevedra. Y tuve oportunidad de escuchar de esta y otra historia que algún día pondremos, que le han pasado relacionada con los temas que nos gustan. Y Jesús Blanco, hay que reconocerlo, que es un hombre muy, muy abierto de mente, pero también una persona muy estudiada, muy documentada. De hecho, es docente de Geografía e Historia de la Universidad de Vigo y es doctor en Historia, ¿no?, por la Universidad de Santiago de Compostela, ¿no?, que es una persona muy versada y que no ha dado a fantasías, ¿no? Y en aquella primera vez que me contó esta historia,
hace unos 22 años, me llamó también mucho la atención aquello de las guerras de piedras, ¿no? Porque yo cuando era niño en Buenos Aires, pues también jugábamos esto con mis primos en un parque, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que no hemos visto ningún humanoide, no hemos tenido esa suerte. En mi época también jugábamos a esto, a los enfrentamientos de piedras. La verdad es que era una bestialidad porque podías quitarle un ojo a alguien o abrirle la cabeza o incluso matar a alguien. ¿Por qué no? Porque a veces nos tirábamos unas piedras enormes. Pero bueno, en esos tiempos era así. Y tú y yo, que somos de barrio y que nos hemos criado en la calle, jugando todo el día con otros chavales, pues esto era muy habitual. Hacíamos cosas que ahora sonarían a locuras. Pues con 13 o 14 años nos cogíamos la bicicleta y a lo mejor nos íbamos a 60 o a 70 kilómetros de la ciudad, sin casco ni nada que se le pareciera, porque en aquellos tiempos ni casco ni absolutamente nada. Bueno, y aquí estamos vivitos y coleantes. No digo que esto lo tengan que hacer los chavales ahora, porque no, porque los tiempos han cambiado, pero bueno, era un tipo de vida diferente a la que es ahora y ya está. Y Carlos, ¿qué te parece la historia que nos ha contado Jesús Blanco? ¿Qué análisis haces? Pues realmente curiosa, me pareció curiosa cuando la escuché por primera vez y me sigue pareciendo interesante, ¿no? Porque parece que es una forma muy arquetípica de ver un fantasma, pero en la situación y en el lugar y en las condiciones no tiene esas características, no parece un fantasma, no un aparecido del más allá, sino que aparentemente era algo de carne y hueso capaz de lanzar piedras, ¿no? Esos son de esos casos bastante curiosos y extraños que, como decíamos al principio, rompen todos los esquemas y todas las ideas preconcebidas que podamos tener, ¿no? Pues seguimos con más protagonistas porque todavía nos quedan un buen puñado de protagonistas. Y ahora le toca el turno a José Luis. Simplemente vamos a identificar a este testigo por su nombre, José Luis, porque así lo ha querido él. Y a este hombre lo pudimos entrevistar gracias a un magnífico investigador, al investigador cántabro Francisco Renedo Carrandi, que ha recopilado un montón de casos de encuentros con extraños seres en los bosques. El caso que nos ocupa es el siguiente. José Luis conducía por un sitio conocido como la Collada de Carmona, en plenos montes cántabros, cuando de pronto se encuentra con un ser extrañísimo. Escuchamos a nuestro protagonista, al que, por cierto, entrevistamos justo en el lugar de los hechos, en esa Collada de Carmona, que es un sitio con unas vistas espectaculares. Escuchamos a José Luis. Pues cuéntame, José Luis, esto pasó hace unos 40 años, ¿no? Vale, más o menos. ¿Qué es lo que te pasó? En el año 84, más o menos en el año 84, yo venía de Torrelavega de ver a la novia y venía de Torrelavega por dirección a Puente Nansa y en la Collada de Carmona, en el alto, justo en el alto, cuando empiezo a bajar, me encuentro un ser que sale de la parte izquierda de la carretera con unas vestimentas muy largas, muy raro, con un sombrero, y que se planta en mitad de la carretera y se queda mirando al coche según me acerco yo por la noche, sería la 1 de la mañana o así más o menos, y se queda mirando al coche fijamente, pero una manera de mirar que, no sé, una persona con un sombrero, una cosa rara, como con un traje muy largo, como si fuera un traje muy largo, un abrigo muy largo hasta el suelo, de color más o menos de la arena de la playa, este color así marrón claro. Y a mí me sorprendió que se quedó en mitad de la carretera, yo no me recuerdo que tuviera rostro. Nada más que vi que hizo el gesto de mirar para el coche y se queda en mitad de la carretera plantado. Y claro, yo llego y me asusté porque digo, esto no es una cosa normal, una persona, un ser igual de 2,20 metros, muy alto. Entonces yo digo, esto no es normal, ¿esto qué es? No era una persona normal. Entonces yo cogí, claro, me asusté tanto, se me pusieron unos vellos de punta, una cosa terrible, porque yo no había visto eso nunca. Y lo que hice es dar para atrás enseguida, porque había un sitio donde dar para atrás, que la Collada Carmona la conozco muy bien, y doy para atrás y doy la vuelta para llegar a mi casa, que tuve que dar una vuelta de 50 kilómetros, cuando estaba a 10 kilómetros de casa. Del miedo que pasé no me atreví a pasar por donde estaba él, porque ni se apartaba, ni hacía nada, ni con los brazos, nada. Yo no le vi que los brazos tendría dentro del abrigo, porque no hizo en ningún momento ningún movimiento de nada, de los brazos, ni de piernas, ni de nada.
O sea, que me dices que era un ser que iba con una especie de abrigo, no le veías brazos ni piernas. No. Y me decías que tenía un sombrero y sobre todo lo que más te llamó la atención es que era muy alto, ¿no? Era muy alto, era por lo menos 2,20 metros. Y me extrañó que tenía un sombrero, pero yo la cara, bueno, ser de noche y tal, yo no le vi cara, no le pongo cara, no le recuerdo que tuviera cara. ¿Y cómo era ese sombrero? Ese sombrero, ¿cómo era? Pues un sombrero como de antiguo, de esta gente que llevan los antiguos, un sombrero... A ver, ¿cómo te lo explicaría yo? A ver. Es que no sé la forma de los sombreros que hay, pero... ¿Un sombrero de copa? Podría ser un sombrero tipo así Sí. De copa, sí, de estos antiguos. Uh-huh. Sí, no llevaban ni gorra ni nada, era un sombrero. ¿Y a cuánta distancia podías tener a este hombre cuando te quedaste parado? Yo le podría tener unos 50 metros, como mucho. ¿Y le alumbraste con los faros del coche? Sí, yo venía con la luz encendida y sí, me quedé con los faros encendidos, claro. ¿Y aún así no le viste la cara? No le vi la cara. ¿Por qué? ¿Porque no la tenía? Yo no la tenía, o si en un momento la luz del coche no le reflejaba la cara o alguna cosa, yo no le vi cara. Y a mí lo que me llama la atención, por lo que me has contado, es que además salía de una parte de la carretera, salía de un terraplén. Sí, es que salía de una zona que no hay camino, porque eso es lo que más me sorprendió, salió de la nada. En un sitio dices, ¿cómo puede salir aquí una persona? Y dices, bueno, alguien que podría haber tenido un accidente, pero era imposible porque no hubo ningún accidente en esa época y en ese lugar. Era muy difícil ascender por allí, que una persona subiera por esa parte y saliera a la carretera. Era muy difícil salir en ese momento por ahí, porque hay caminos por donde salir y por donde salió no hay camino. Y salió a ningún lado, porque salía al mitad de la carretera que tampoco había camino más arriba para subir, donde salía él. ¿Y tú viste cómo se desplazaba? Es decir, tú viste cómo salía, digamos, del terraplén y cómo cruzaba la carretera y se quedaba parado justo en la mitad. Sí. ¿Cómo era el movimiento de este ser? El movimiento era como... Él iba tan tranquilo. Él iba salió tan tranquilo. Y unos andares normales. Pero cuando llegaba a la mitad de la carretera, que fue cuando aparecí yo, cuando me vio asomar, porque yo le vi salir, y él cuando vio que me vio asomar, es cuando se quedó parado en la carretera mirándome, hizo el gesto de cambió el cuerpo y se quedó mirando para el coche. Y ahí se quedó parado. Es decir, que se ladeó. Él iba cruzando la carretera y en un momento determinado, al llegar a la mitad, se ladea el cuerpo entero. Y se queda mirando hacia ti. Se queda mirando de frente. Se ladea el cuerpo, se hace así, se queda mirando y como diciendo, ¿qué es esto que llegó ahora? Como que se sorprendió cuando me vio llegar. Uh-huh. Se sorprendió tanto como yo. Esa es la impresión que te dio, sí, que se sorprendió tanto como tú. No esperaba coche porque estaba pasando y no esperaba nada. A mí lo que más me extrañó es que no hizo amagos de apartarse en ningún momento, porque lo normal es cuando ves un coche, estírate luego rápidamente para una orilla. Pues se quedó en mitad de la carretera. ¿Y tú te paraste? Yo me paré. ¿Y cuánto tiempo pudiste estar ahí parado? No, muy poco, porque me asustó tanto que no estaría más de 3 o 4 segundos. Y enseguida vi que no se apartaba y digo, si no te apartas, yo para atrás. Bueno, estamos aquí justo en la zona donde sucedió esto, que se llama concretamente... La Collada de Carmona. La Collada de Carmona, y estamos muy cerca del lugar en donde se encontró con este ser cruzando la carretera. Estamos, pues justo a 100 metros o a menos del lugar donde sucedió todo esto, y doy fe de que es muy difícil que una persona saliera por ahí, y menos por la noche, ¿no? Que es muy complicado. Por la noche. Y además, es que no hay nada, no hay camino, hay un terraplén. Más salía a oscuras, no tenía ninguna linterna ni tenía ninguna luz. No sé cómo podría salir por ahí. No sé cómo podría haber para salir por ahí, es imposible. Y sobre todo lo que me llama la atención es que decías que era muy alto, 2,20, 2,30, ¿y era muy delgado? Sí, delgado. Era delgado y alto, sí. Sí. Y eso con abrigo y todo, era delgado. Era delgado. Pues muchas gracias, José Luis. Pues nada, muchas gracias a ti. Lo decíamos antes, Francisco Renedo es un magnífico investigador y él fue quien nos presentó al protagonista de esta historia. Francisco Renedo es uno de los grandes investigadores de anomalías en España y además, Carlos, es autor de un libro en Ediciones Sidonia, un libro muy interesante, ¿verdad? Sí, es autor en Sidonia de 50 lugares mágicos de Cantabria, que como todos los de esta colección, los de lugares mágicos que van por regiones, a veces por provincias, recopila mitos, tradiciones, leyendas, lugares relacionados con misterios legendarios, ¿no? Y esto
tiene mucho que ver con los temas que tratamos aquí, porque muchos de estos lugares a veces tienen una tradición legendaria y otras, pues además de esas leyendas, pues parecen cobrar vida, ¿no? Esos personajes que a veces están en las leyendas se ven en la actualidad, son más que una leyenda, ¿no? Pero bueno, muy recomendable el libro de Francisco Renedo, 50 lugares mágicos de Cantabria, que hemos publicado en Sidonia, y que es la guía de referencia, ¿no?, para visitar estos lugares mágicos de esta comunidad. Y Carlos, sobre este caso hay varios aspectos curiosos, pero uno de ellos es que el testigo José Luis dice que cuando se encuentra con este extraño ser que medía 2,20 metros, nada menos, a él le da la impresión que tan sorprendido estaba el extraño ser por verlo a él, que él por ver al extraño ser. Es decir, que la sorpresa fue mutua, que ninguno de los dos se esperaban ese encuentro. Es curioso esto. Sí, es curioso, es como si estuvieran en dos mundos que en un momento se cruzan y se encuentran, ¿no? Y interactúan, ¿no? Por lo menos esa es la impresión que se desprende del relato de José Luis, ¿no? Después el humanoide sí que tiene ese torque arquetípico de llevar un sombrero y un traje largo, es muy, muy delgado, ¿no? Como esa visión arquetípica que se repite sobre todo en los últimos años de ese personaje con aspecto decimonónico, ¿no? Que parece fuera de lugar, de otra época. Sí, además le dedicamos un programa de protagonistas de lo insólito a estos casos de encuentros con el hombre del sombrero y tenemos muchísimos casos en el archivo sobre este tipo de encuentros con estos seres tan extraños ataviados con ese sombrero, y los pondremos en un próximo programa de protagonistas de lo insólito, seguro, porque es que, como digo, tenemos en el archivo muchísimos de estos casos y algunos absolutamente espectaculares y otros absolutamente terroríficos. Y aún nos quedan muchos más casos y muchos más testimonios, pero de momento vamos a ceder la palabra a un magnífico investigador de esta clase de encuentros con extraños seres. Él se llama Luis Navas y es autor de uno de mis libros de cabecera sobre este tipo de casos. El libro se titula Espigados Negros, editado por Círculo Rojo, y el bueno de Luis Navas así nos contaba uno de los casos que tuvo la oportunidad de recopilar para su libro, para Espigados Negros. Atentos, porque este caso es sencillamente espectacular. Los protagonistas prefirieron mantenerse en el anonimato, aunque no por ello el testimonio sea menos inquietante. Esto ocurrió pues una calurosa noche de julio en el año 1965, cuando dos hermanos de 12 y 14 años estaban pescando en las orillas del río Tajo con sus padres. Se dirigían a la zona donde habitualmente realizaban la pesca a eso de las 12:30 de la noche. Los dos hermanos que habían quedado con sus padres, pues al acercarse a la bajada donde solían reunirse para pescar, ahí en el río, pues no vieron dónde se encontraban sus padres y se pusieron a llamarles. Como había plenilunio, pues con la luz se veía bastante bien, y fue que vieron en el río, gracias a la luz de la luna, como una especie de figura salía del río sin chapotear y sin estar mojada. Salía flotando con los brazos completamente rígidos, estirados hacia el suelo, mientras tomaba la forma de algo descomunal, una forma humana, iba creciendo, iba saliendo del río, y eso era gigante, era de 2 metros, de 3 metros. Entonces estos hermanos, invadidos por el terror, oyen un sonido extraño, incomprensible, como si fuesen piedras chocando entre sí, repiqueteando en una multitud. Entonces caen al suelo, se reincorporan de nuevo y salen andando hacia atrás. Estos dos hermanos salen de esa hondonada que daba al río para tomar nuevamente el camino. No creen lo que están viendo, salen corriendo por el miedo, y es entonces cuando escuchan una voz, ¿no? Una especie de voz ronca, gutural, una voz que provenía de ahí abajo, ¿no? Del río, una voz muy tenebrosa, indescriptible, como si estuviese saliendo también del agua, ¿no? Como si la voz saliese del agua también. Y la voz, lo que les dice, les increpa de una manera lastimosa pero imperativa. Les dice algo así como: bajad, bajad, venid aquí. Bueno, estos hermanos, el miedo y el terror se apodera de ellos,
Salen corriendo hasta llegar a unas encinas donde se tumban ahí en la oscuridad mirando hacia donde se supone que aquella cosa iba a salir del agua, pero no ven nada, no sale nada. Y después de un rato se arman de valor, cogen unas piedras y poco a poco se dirigen a la zona de la vereda donde habían visto aquello, ¿no? Iluminado por la luz de la luna, se encuentra inmóvil, parado, como congelado, en la misma posición hierática, y es entonces que gira lo que parece que es su cabeza hacia donde están los dos hermanos y empieza a moverse hacia ellos casi como de forma mecánica, antinatural, hacia ellos. Aquello no tiene rostro, no hay nada, ¿vale? En su huida, estos hermanos se ponen a tirarle las piedras, les tiran piedras, corren, cogen más piedras y en una carrera desenfrenada hacia donde ellos viven, hacia el pueblo, van marcando la distancia con aquello, tirándole las piedras, ¿no? Lo definen como más oscuro que la propia noche. Aquella carrera es casi de 1 kilómetro, ¿no? Un tiempo que se les hace casi eterno. Cuando les tiran las piedras le atraviesan. Entonces es imposible lo que están viendo, lo que está ocurriendo. Aquello, todo eso es imposible, no puede estar ocurriendo, pero está ocurriendo, es real. Aquello sigue avanzando, cada vez más deprisa, de una forma, como he dicho, hierática, mecánica, flotando, no toca el suelo, con sus brazos esqueléticos, finos, alargados hacia adelante, como si quisiera agarrarles. Y es justo entrando en el pueblo cuando ven ante su estupor cómo aquel espigado negro, al alcanzar las primeras luces del alumbrado de las farolas del pueblo, al entrar en el mismo pueblo, desaparece, se desvanece. Carlos, también qué ganas de complicarse la vida, después de que estos dos hermanos hubieran contemplado a ese ser tan extraño, salen corriendo, pero les vence la curiosidad y deciden regresar para tentar la suerte. Y claro, pues pasa lo que pasa. Lo que digo, qué ganas de complicarse la vida. A veces nos puede la curiosidad y por mucho miedo que nos posea, al final vencemos el miedo y nos puede la curiosidad porque los seres humanos somos curiosos por naturaleza. Sí, la verdad es que, digamos, se contraponen, son, digamos, emociones opuestas, ¿no? El sentir el miedo que supone un tío, por llamarle de alguna manera, de 2 o 3 metros saliendo del río, ¿no? Y que emite unos sonidos extraños, pero también te puede, por otra parte, la curiosidad, ¿no? Y vuelven a recabar más detalles, ¿no? Impulsados por esa curiosidad que vence al miedo, ¿no? Un caso espectacular, sin duda. Pues seguimos con más protagonistas, porque el protagonista del siguiente caso se llama Alejandro Varela y esto sucedió en el año 1995 cuando Alejandro era un chaval, un adolescente. En esa época, nuestro protagonista se juntaba con otros chicos y chicas de su edad y se iban todos con la bicicleta a jugar y a divertirse a un edificio abandonado que antiguamente había sido un hospital de paliativos, es decir, donde pasaban sus últimos momentos de vida aquellas personas que tenían enfermedades incurables. Este edificio abandonado estaba en medio de un bosque en Oza de los Ríos, que es una localidad muy cerca de la ciudad de La Coruña, y este edificio parecía una mansión, con una puerta enorme, una escalera que ascendía hacia las plantas superiores y que se ramificaba en otras 2 escaleras que seguían ascendiendo hacia arriba. Unas escaleras iban hacia la derecha y otras escaleras iban hacia la izquierda. Y en las escaleras de la izquierda resulta que en un tramo bastante amplio no había peldaños porque se habían venido abajo a causa del estado de abandono de ese edificio. El día en el que sucede este hecho, se dirigían a ese edificio abandonado unos 20 chicos y chicas en sus bicicletas y Alejandro Varela, nuestro protagonista, y su amigo Rubén iban delante con sus bicis. Y justo al llegar a la entrada del antiguo hospital, vieron algo muy, pero que muy extraño. Y después hace muchos años también hay un hospital que era de cuidados paliativos también, el de Oza, y nosotros de pequeños nos gustaba, íbamos para allí, nos colábamos, éramos muy aventureros, a lo mejor íbamos pues 20 personas, 20 chavalitos con las bicicletas y nos íbamos para allí. Y bueno, subimos toda la cuesta que era todo un tipo bosque allí y tal, bueno, y llegabas allí, daba un poquito de repelús porque encontrabas una cadera, una pierna... Cuando todavía estaba abandonado. Sí, cuando estaba abandonado.
y tal. Pues fue entrar y bueno, eso era como un poco como si fuera una pansión, ¿no? Era como una puerta grande por donde entrábamos nosotros y había una escalera al fondo de estas que ramificaban en dos partes, pero esta parte estaba rota, estaba cortada, solo podías bajar por el lado derecho, o sea, no por el izquierdo, por el lado derecho. ¿Qué pasa? Que yo vi como una silueta de luz, una cosa, ¿no? Pero como una persona, pero de luz, y estaba con otro amigo al lado, con Rubén, y fue una cosa muy curiosa porque a mí me entró un poco de pánico y tal, pero como aguantando la situación, como no sabes si es también un efecto de luz o cualquier cosa, yo le decía: Rubén, ¿estás viendo una figura de luz como una persona? Y me decía: sí, y yo: vale, muy bien. Está bajando por las escaleras, sí, muy bien. Y mira, y ahora está cogiendo por el lado izquierdo, bajaba por donde no había escaleras. Vale, está bajando por el lado izquierdo, sí, y viene para aquí, ¿verdad? Sí. Salimos todos cagando leches por ahí. Las 20 personas, solo vimos yo y él y los que estaban delante. Lógicamente todos los de detrás no, pero fue súper curioso porque son de estas cosas que ¿lo estás viendo? Sí, lo estoy viendo, o sea. Y bajaba, decías, por donde no había escaleras. Y bajaba justo, ramificaba así, la escalera bajaba así y ramificaba así, ¿no? Y bajaba, y por este lado no existía, por el lado izquierdo no existía escalera, pues bajaba por ese lado. ¿Y cómo sería más fácil bajar por donde había escalera? ¿Y cómo bajaba? No es que bajara, es que iba, era como una silueta, no movía las piernas ni nada, lógicamente, pero bajaba, o sea, lo veías que venía, o sea, desde que venía desde arriba ya le notabas la intención, yo le notaba la intención que venía para aquí. Venía por nosotros, o sea, venía, yo qué sé, a recibirnos o... ¿Y esto pasó hace mucho tiempo? Sí, esto, joder, yo a lo mejor tenía 15 años. Pero si vais por allí a jugar, digamos. Sí, íbamos a investigar. Cogíamos, al principio eran con bicicletas, después con moto, nos juntábamos 20 y andábamos por ahí haciendo aventuras, ¿no? Y eso. Pues de aquella íbamos con las bicicletas, íbamos para allí, pues chicos, chicas, pues el rato. Eres como unos 20, me dices, ¿no? Sí, o más, igual, sí. Sí, la estampida fue brutal, porque claro, fue una cosa de ¡vámonos, callar! Y gritando todo el mundo costa para abajo. Bueno, yo escuchaba hasta gritos de gente que se pisaba y de... Sí, fue un cague bueno. Había gente que no entendía por qué, lógicamente, porque no había visto nada, que estábamos nosotros delante, pero nosotros sabíamos de qué iba todo. Entonces salimos cagando leche. ¿Y cuántos lo pudisteis ver, más o menos? Es decir, ¿cuánto tiempo? No, es que lo del tiempo fue curioso, porque es que fue una cosa de consenso, de Rubén, ¿tú estás viendo? O sea, no sé, a lo mejor, a ver, no fueron 5 minutos, pero, no sé, 2 minutos, 1 minuto y medio, bien. O sea, que te daba tiempo de hablar, de contrastar si la otra persona estaba viendo exactamente lo mismo que tú. ¿Y quién fue el primero en verlo? Yo creo que en realidad fuimos los dos, pero bueno, yo creo que fui el primero en preguntar. El primero en preguntar fui yo. Le dije: ¿tú estás viendo esto como yo? ¿Y la primera vez que lo viste, a cuánta distancia podía estar de ti? 10 metros. ¿10 metros? Por ahí, sí. ¿En alto? En lo alto, sí. Y arriba. Es decir, que tú lo viste arriba. Sí, no. Yo cuando ya lo empecé a ver fue ya cuando estaba... Sí, arriba. Cuando estaba abajo todavía no era ni la bifurcación. Cuando estaba arriba... A ver, tenía la sensación de que estaba pisando suelo. Estaba muy pegada al suelo, la verdad. Lo que es la silueta estaba bastante pegada al suelo. No es que estuviera levitando ni flotando. Me pareció bastante pegado al suelo. Pero lo que no veías movimiento de piernas ni nada. Era como una silueta, pero no... Pero sin piernas ni brazos. O sea, ¿qué movimiento hizo? Es que iba muy estático, era muy estático, o sea, te dabas cuenta que una persona no tenía brazos, o sea, no era que lo hubieras diferenciado, pero era como, no sé, así, pegado. ¿Y cómo se movía? ¿Daba la sensación de que andaba o que se desplazaba? Se desplazaba. ¿Se desplazaba? Sí. ¿Y qué es lo que hizo? Bajó. Yo es que desde el primer momento en que lo vi ya dije, no, viene para aquí. O sea, empezó a bajar por la escalera y tal, y justo coge para el lado de que no había escalera y sigue caminando hacia nosotros. Y ya fue cuando ya empezó a caminar para nosotros, cuando vimos ya que cogía el rumbo. Y dijimos, nada, copetéate de aquí. Y dices que bajó por donde no había escalera, por la parte que no había escalera, y ahí cabía. ¿Cómo podía bajar? Es que bajaba como si fuera por la escalera. Es que, claro, en realidad es como... Si ahí no había nada, claro, sí. ¿Cómo bajaba?
bajaba como si existiera escalera, pero no había escalera. ¿Y cuando vosotros escapáis, estaba ya abajo o todavía no? Estaba abajo ya. Estaba abajo ya. Sí, porque esperamos hasta el último momento. Estábamos hablando, estábamos contrastando. ¿Y a cuánta distancia de vosotros? 5 metros, 4 metros. 5 metros, 4 metros. Por ahí, sí. ¿Y quién fue el primero que dijo vámonos o salisteis los dos pitando? No, salimos dando leches. Los dos, no me acuerdo exactamente quién fue de los dos, pero sí. Y también te hablo de hace unos cuantos años. Y cuando vosotros salís, los que tenéis detrás, ¿qué hacen? ¿Se quedan o echan a correr? No, todos a correr. O sea, tú imagínate cómo nos debieron de ver, gritando, ¡ah, aquí hay gente! ¡Aquí hay alguien! Decíamos. Y salimos todos por el acantilado para abajo, a rolos y de todo. ¿Cómo era la figura? Pues la figura... No, ahora me lo vas a pintar aquí, pero describe, por ejemplo, altura. Altura tiene la altura de una persona, 1,77, 78, 1,75 por ahí, esa altura. Azul y difuminado, o sea... ¿De color azul? Azul difuminado, sí. ¿Muy luminoso o poco luminoso? Luminoso. Pero no tenía una figura definida, ¿no? Sino que era... No, era más bien como una difuminación, como una silueta de una persona. Claro, no puedes diferenciar el hueco del brazo, por ejemplo, porque está como difuminado. Pero sí que me daba cuenta que era como la silueta de una persona. Aparte, el movimiento que llevaba, aunque fuera como fuera, es que era como si fuera una persona. ¿Brazos? ¿Daba la sensación de que tenía brazos y piernas? Sí, pero no se veía diferencia. O sea, era como si... tuviera los brazos pegados. Claro, como si estuviera así, pero tú esta parte no ves hueco. O sea, es como luz también, es como azul, es como difuminado. ¿Y por qué te daba la sensación de que tenía brazos? Porque hacía un poco de forma así. Hacía forma. O sea, yo no veía el hueco, pero sí como que hacía la forma. ¿Y piernas? Veías que hacía así, pero tampoco veías el hueco entre las dos piernas. ¿Y cabeza? Cabeza sí, claro, veías como cabeza. Pero claro, tampoco una cabeza definida, así redonda, como si se fuera apagando, ¿no? Como difuminado, como si se fuera apagando. Pero sí que veías no justo definido el trazo, el contorno, ¿no? Pero sí que te dabas cuenta que era eso, que era una cabeza. Carlos, ¿qué te parece esta historia? Pues interesantísima también, como todos los testimonios que estamos escuchando esta noche. Y sí, es verdad que puede tener, digamos, más elementos comunes con otras historias, ¿no? Estamos hablando de un lugar abandonado, una silueta luminosa que parece no mover ni en las extremidades, sino que parece flotar, en este caso, por una escalera o lo que queda de ella. Y la verdad que nos da otra visión completamente diferente, ¿no? De a todo lo que hemos visto hasta ahora en este programa sobre cómo se pueden manifestar estas entidades que para mí siguen siendo inclasificables, ¿no? Aquí podemos, en este último caso, podríamos hablar de el fantasma de alguien que habría quedado ahí en esa construcción y una vez abandonado, pero la verdad es que la apariencia y la forma y las características, pues, no sé, podrían dar a otras muchas especulaciones, ¿no? Y ahora que lo pienso, Carlos, yo creo que hay un común denominador en todos los casos que hemos emitido hasta ahora, y es que los protagonistas son grupos de chavales, de adolescentes, que están jugando, que están divirtiéndose en un campo o en un bosque, lo que nos retrotrae algunas décadas atrás, y lo apuntábamos antes, cuando los chavales jugábamos en la calle. Jugábamos con las bicis, jugábamos al fútbol, al baloncesto, a perseguirnos, incluso a pelearnos. Lo comentábamos antes tú y yo, que somos chavales de barrio, que nos hemos criado en barrios. Esto es algo que quizás ya ha pasado a la historia, ¿no? Y ahora los niños pues quedan en casas, se comunican a través de las redes sociales o a través del Zoom o de lo que sea, y yo creo que en ocasiones se ven más a través de una pantalla casi que personalmente. Qué épocas tan interesantes, ¿no? Y uno tiene un poco de morriña de esa época donde todo era posible y los chavales jugábamos a lo que nosotros mismos llamábamos aventuras. Quedábamos para correr aventuras, para irnos a un bosque en el que nunca habíamos estado, o para irnos a un sitio que nunca habíamos pisado, o para idear un nuevo juego,
o yo qué sé, o para jugar a la Ouija. Anda que no he jugado yo a la Ouija cuando tenía 12, 13 o 14 años. Jugábamos a las aventuras, Carlos. Pues sí, era muy habitual. Bueno, los tiempos han cambiado, no, ni son ni mejores ni peores, claro, en ese sentido, ¿no? Digamos que los códigos y las relaciones que teníamos nosotros en aquella época pues son algo diferentes, ¿no? De lo que son hoy en día, ¿no? Hay otra tecnología, la estructura social también ha cambiado, la forma de relacionarnos, en fin, creo que no son ni mejor ni peor. Es verdad que éramos un poco más salvajes en muchos sentidos. Sí. Eso es verdad, hay que reconocerlo, pero las épocas son distintas, ¿no? Y hay que entenderlo así. Y nos vamos ya con la siguiente historia, Carlos. Sucedió hace muchísimos años, pero tuvimos la oportunidad de recopilar esta historia en el año 2013, cuando pudimos entrevistar, junto al investigador Marcelino Requejo, a David Fernández. David Fernández era un hombre que entonces tenía 89 años y que lamentablemente falleció poco después de que habláramos con él. Y este buen hombre nos contaba una experiencia de un encuentro cercano con dos extrañas entidades que vivió en el año 1942. Repito, en el año 1942, y esto sucedió en los Montes de Mondoñedo, cuando el bueno de David tenía 18 años. Este hombre hablaba en gallego, y cuando charlamos con él pues ya le faltaban las fuerzas porque estaba muy mayor y estaba enfermo, así que es posible que no entendáis todo su relato, pero no os preocupéis por eso, porque a continuación el investigador Marcelino Requejo nos va a contar este caso con pelos y señales. Pues eso, escuchamos en primer lugar al protagonista de esta historia, a David Fernández. Pues estaba yo en Mondoñedo. En Mondoñedo. Eu medo non tiña de noite, así que me poñía no camiño seguro, despois eu tiraba sempre para onde tiña que tirar e anda. De Mondoñedo salín para un sitio que le chaman Lindín, que é fora de Mondoñedo, xa nos montes. E cando eu estaba ali, e tiña que coller para a esquerda para vir para a miña casa, ou polo menos a miña idea tiña. E collín e según iba a cita, pegaba coa coneta, porque naquela época as carreteras a pedra máis pequena era así, estaba nas carreteras. E se iba na bicicleta iba bum. Ia na bicicleta vostede? Unha bicicletiña velha, agora teño novas podrindo na casa, me cago na suerte de Cristo. Pero como eu tiña boas pernas naquela época, se non andaba a bicicleta andaba eu. E segundo pasaba así, coa bicicleta así sobre, arrimándome ao lateral dereito, pois dous fantasmas así arriba, e estaban cara para a carretera, e pois me de volta e poñense de espaldas. Dixe, coño, pero isto será verdade. Andomen por aí 10 metros e dixe, eu teño que ir ver eso mellor. Din a volta para atrás e fui mirar, e que eran dous fantasmas vestidos así como do santuario, e estaban de espalda para a carretera. Estaban de espaldas, seguían de espaldas? Sí, seguían de espaldas, sí. Porque vostede, cando os viu de primeiras, que estaban cara a vostede ou de espaldas? Primeiro estaban de cara, sí. De cara. E deron media volta, pillándose de espaldas. E pasou moi cerca deles? Como aquí a pedra. Sí? Pegados? Sí, porque non había sitio. Se, por exemplo, esta era a coneta da carretera. Sí. E las estaban aí na coneta tamén, e eu pasaba por un viaxo que había así para pasar, pues pegaba vialas. Como eran de altos? Eran moi altos? Parecían dúas mulleres desas altas que hai agora. Altas de verdade, E como ian vestidos? Un gorro na cabeza con un pirulo así arriba, pues unhas capas largas. E non se lle veían pés, nen maos? Nada. Que a cara tiñan, A cara tiñan? Sí. E como era a cara? A cara tiñan así. Pues unha cara así de muller máis ben que... Muller maior, xoven? Sí, maior, sí. Maior. Sí. E vostede pasou o seu carón, seguiu o seu camiño, estuvo moito tempo mirándoles? Parou ou seguiu? Non, parei, mirei e tal, pero bien que non pasaba máis nada, e dije, que fago aquí, vamos. Que marchei outra vez, e ala. Tras mí non foron, e outras delos tampouco. E cando se deron a volta, vostede viu, estaba ali mirando cando deronse a volta? Sí, elas deron a volta, xa segundo eu pasei que a bicicleta por diante delas,
E como deron a volta? Estas eran elas? Deron a volta así? Así, exactamente. Ou as dúas a vez así? Sí, as dúas a vez. E por detrás se lles vía o mesmo, a capa, o capirote? Sí. E vostede seguiu para diante, ya non as viu e dixo, a ver que irá iso. E volveu para atrás. Volví a mirar, pero non vi nada xa tampouco, máis que xa non estaban ali colocadas ni nada, e dije, por rascala por aí adiante. Claro que eu tiña moito que andar e elas nada. Claro. E que pensa vostede que eran? Que poderían ser? Eu que sei. Unhos fantasmas que se vestiron así desa maneira, pero... Decidimos emitir las palabras de David Fernández por el valor del testimonio, pero quizás, como decíamos antes, seguro que muchos de vosotros no habéis entendido en su totalidad el relato de este hombre, así que le pedimos a Marcelino Requejo que nos contara este caso con todo detalle. Bien, mira, el caso de David Fernández, que yo le llegué a conocer, a una persona muy mayor, pero tenía 18 años cuando sucedió lo que nos narraba, tiene una importancia tremenda porque ocurre en una época, el año 1942, en la que no se hablaba de este tipo de temas. Él lo mantuvo como algo muy íntimo, este suceso, y lo vino a contar ya, digamos, en su ancianidad, ¿no? Pero recordaba todo con lujo de detalles, absolutamente con mucho lujo de detalles. Sabemos la fecha exacta, lo cual es muy importante porque coincidió que él venía de una fiesta que es anual, la fiesta de San Lucas en Mondoñedo, en Lugo, y ocurrió sobre las 11 de la noche. Venía por un camino vecinal en dirección a su domicilio y al llegar a la altura del Lindín, en aquel camino estrecho, él iba con su bicicleta, observó que había dos personas a la derecha del camino, casi pegando al camino, y le parecieron unas personas muy altas y llevaban unas capas que le brillaban, con capucha y le brillaban. Dice que el color era como un brillo apagado color cereza, pero se notaba en la oscuridad de la noche. Entonces él lo que hizo, al pasar justamente al lado de ellos, les dio las buenas noches, pero nadie contestó. Lo que hicieron ellos, según estaba pasando David a su lado, fue que se giraron, estaban unidos por los hombros, y se giraron los dos a la vez flotando sobre el suelo. No tocaban el suelo, el camino, las piedras, no las tocaban. Él siguió, avanzó como unos 100 metros y en un recodo del camino se detuvo. Y quiso volver a mirar hacia atrás, desandar un poquito de camino, y se encuentra que allí no hay nadie ya. Aquellas capas luminosas o semiluminosas de color cereza apagado ya no estaban. Pero se trata de un caso muy asombroso por el hecho de que en esa zona no es la primera vez, incluso hay leyendas muy antiguas que hablan de la existencia de unos monjes que suelen presentarse o bien uno solo o bien en grupo en algunas fuentes en los caminos de noche o al atardecer. Carlos, Marcelino Requejo es uno de los grandes autores de Ediciones Cidonia porque ha publicado con la editorial que diriges, si no me equivoco, 4 libros. Marcelino Requejo tiene con nosotros, como bien dices, 4 libros, ¿no? Los 4 que ha publicado, que yo sepa, que son Ovni Salto Secreto, prologado por Juan José Benítez, Apariciones Marianas, La Respuesta Definitiva, que es un ensayo sobre quién sería esa entidad relacionada con lo que llamamos apariciones de la Virgen o apariciones marianas, y que ya le dedicamos un protagonista de aquellos primeros protagonistas de lo insólito a este tema con el bueno de Marcelino. Un tercer libro que es Más allá de lo sobrenatural, con estos casos que nos encantan, estos casos inclasificables, que no son ni el típico fantasma ni el típico avistamiento de ovnis, son esos casos extraños, difíciles de clasificar. Y mucho más recientemente, Visitantes de otras dimensiones, que creo que ya el título lo dice todo, donde también recompila un buen número de casos bastante curiosos y extraños, y la mayoría de ellos inéditos, ¿no? Y todos los libros de Marcelino tienen esas dos cosas que me parecen muy valiosas, ¿no? Que una es que tiene una amplia investigación de campo, todo se basa en testimonios y información que ha recogido personalmente, pero también tiene mucha documentación. Marcelino le gusta comparar cada uno de los casos que investiga con otros que han ocurrido incluso en otras partes lejanas del mundo, incluso en otras décadas, muchos años atrás. Y tiene una tercer pata muy importante, los libros de Marcelino, que es el análisis, y que aventura hipótesis y teorías sobre todos los temas que aborda, ¿no? En los cuales cada uno de los libros de Marcelino es
muy completos cada uno de ellos, ¿no? Y así te los lees todos, pues espectacular, ¿no? Te lo puedes pasar pipa leyendo los libros de Marcelino. Además escribe muy bien. Sí, Marcelino es alguien que escribe muy bien, que investiga muy bien y que sus libros son tremendamente divertidos porque los casos son curiosísimos, interesantísimos, extraños, inclasificables. En muchos casos, algunos terroríficos, otros son más del club de la comedia, pero todos son casos que cuando coges el libro y empiezas a leer es que no puedes parar de leer, y Marcelino es uno de los grandes investigadores de campo que hay en España. Y regresando al caso que nos ocupa, Carlos, al caso que protagonizó David Fernández, se me ocurre que el lugar donde sucedió este encuentro quizás es uno de esos lugares ventana, zonas donde la aparición de esta clase de entidades es habitual, y eso queda reflejado luego en las leyendas, en el folclore del lugar, porque comentaba Marcelino Requejo que en este sitio la leyenda, el folclore, la tradición ya habla del surgimiento, de la aparición de extrañas entidades, ¿verdad? Sí, la verdad que suele pasar, ¿no? Es como si hubiese unos lugares concretos en las que no solo ocurren casos en la actualidad o hace décadas, en tiempos recientes, sino que esa atmósfera casi, no me gusta usar sobrenatural, pero casi sobrenatural, ¿no? Que propicia estos encuentros, pues ya viene desde muy atrás, de muchas décadas, incluso siglos detrás, se pierde en la noche de los tiempos y muchas veces se queda reflejado en las leyendas, ¿no? Es así que hay piedras, hay caminos, hay lugares donde existe la tradición de la aparición de seres extraños, donde se cuentan historias concretas a modo de leyenda que han ocurrido en estos lugares. Es como si tuvieran algo especial, ¿no? Y esto se aplica tanto a la presencia de humanoides o seres, en este caso eran monjes, como lo de en el caso de luces populares, de ovnis y de otros muchos fenómenos extraños, ¿no? Y hay personajes que se repiten en todas estas leyendas, que la tradición les da un nombre, aunque muchas veces ese aspecto pues no sea el mismo, ¿no? En Galicia hablamos de los mouros y las mouras, hablamos de llanas en otros lugares de España, duendes, trasnos, tardos, bueno, toda una variedad de seres que muchas veces están relacionados con sucesos que se parecen mucho a los de la leyenda, ¿no? Los sucesos que a veces recogemos en determinados lugares concretos tienen unos paralelismos muy interesantes con las historias legendarias que se cuentan en ese lugar. Y también es cierto, Carlos, que nosotros los Persigue Misterios a veces llegamos a un lugar porque nos ha llegado la información de que en ese sitio ha ocurrido algo, entrevistamos al testigo o a los testigos y luego catalogamos ese caso, por ejemplo, como un encuentro cercano con ovnis, porque el testigo o los testigos nos han contado, por ejemplo, que se han encontrado con unas luces voladoras que pasaron muy cerca de su posición y así lo catalogamos. Sin embargo, y ese es un error muy común que cometemos, y el antropólogo Rafael Quintía siempre nos tira de las orejas en ese sentido, y nos dice, eso está muy bien, recopilar el testimonio, pero deberíais informaros sobre la tradición, las leyendas del lugar, porque seguramente os encontraríais con la sorpresa que este no es un caso aislado, que seguramente en ese sitio hay una tradición de luces populares y que la gente no vincula con los ovnis, sino, por ejemplo, con almas en pena, o bien tiene que ver ese fenómeno con un santuario, con un lugar que se considera mágico, y no hay un solo testigo, sino muchos testigos a lo largo de años, incluso a lo largo de décadas. Este es un error muy común que cometemos, ¿verdad, Carlos? Que a veces entramos como elefante en cacharrería y no nos preocupamos en estudiar el folclore del lugar, en hacer un poco de antropología. Sí, es verdad, y además ya que nombras las luces populares, es un elemento muy típico, ¿no? Es decir, depende de las épocas y los lugares, esas mismas luces populares que a veces se presentan en la actualidad, pero se presentaban también siglos atrás, se vienen presentando con una frecuencia, ¿no? Y que hay relatos y testimonios de diferentes épocas, pues
Si lo escuchas hoy en día, si lo analizas hoy en día, le puedes poner una etiqueta de que son ovnis, ¿no? Sí, es verdad, objetos volantes no identificados. Bueno, primero habría que ver si son objetos, ¿no? Claro. Concretamente, ¿no? Volantes sí, no identificados también, pero objetos, bueno, no siempre son objetos. Pero lo que quiero decir es que en otras épocas, pues ese mismo fenómeno, esa misma presencia se interpreta de otra manera, ¿no? Lo hablamos en algún momento, en alguno de los programas, las luces muchas veces indican y eran interpretadas como hechos sobrenaturales que indicaban la presencia divina, ¿no? Ya sea la presencia de dioses, la presencia de algún lugar sagrado, o relacionado con la Virgen, con algún santo o con algún personaje del cristianismo, ¿no? Aquí en el mundo occidental. Pero también es muy habitual, sobre todo en la cultura popular, relacionarlos con almas en pena, ¿no? Y eso no es algo exclusivo de un lugar, sino yo diría que prácticamente de todo el mundo occidental, ¿no? Esas luces populares en muchísimas ocasiones han sido interpretadas como una manifestación de almas de otro mundo, ¿no? De almas de personas que han fallecido, ¿no? Entonces muchas veces tiene que ver con el contexto y la interpretación que le damos, ¿no? Hoy en día le damos esa interpretación tecnológica de que, bueno, son ovnis, son objetos, son naves o que son dispositivos electrónicos tipo drones que usan los extraterrestres para ir a visitarlos, ¿no? Pero es sorprendente que muchas veces esos fenómenos ocurren desde siempre, están reflejados en las leyendas, y las interpretaciones también fueron muy diferentes según las épocas y los lugares, ¿no? Y luego hay otra cuestión que ya ha sobrevolado a lo largo de todo este programa, y es que en muchas ocasiones la clasificación que hacemos de cada uno de los casos es absolutamente artificial. Lo decíamos antes, los seres humanos tenemos tendencia a catalogar para comprender la realidad, y los persiguemisterios pues también, y un caso lo catalogamos como ovnis, otro como aparición de la Santa Compañía, otro como encuentro con humanoides, otro como la aparición de una dama blanca, y en muchas ocasiones esas clasificaciones, Carlos, son artificiales e incluso hay cierta tendencia a forzar esa clasificación, porque en la mayoría de los casos no hay clasificación posible e incluso se podrían clasificar en 4 o 5 apartados, por ejemplo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de David Fernández, que ve 2 monjes pegados por los hombros, pues tú y yo hemos recogido numerosos testimonios de personas que han visto a distintos personajes en distintos contextos, incluso en contextos urbanos, de personas unidas por los hombros que parecen que fueran como una especie de gemelos que van sincronizadamente, ¿no? haciendo una determinada rutina, ¿no? Bueno, pues en ese sentido va la siguiente pregunta, que es la pregunta del millón, Carlos. ¿Qué son esta clase de entidades tan extrañas que se aparecen ante los seres humanos? ¿Qué son? Pues es la pregunta que a todos nos gustaría responder con rotundidad, ¿no? Saber qué es lo que se esconde detrás de todo esto. Pero es tan difícil clasificarlo, es que pareciera que no admite soluciones simples o respuestas sencillas. Son seres de otras dimensiones, son almas de los muertos, son seres de los bosques, son ángeles. ¿Qué son? Hombre, yo ya sabía al hacerte la pregunta que no ibas a tener la respuesta, porque esa respuesta no la tiene ni tú ni nadie. Si alguien dice que tiene esa respuesta de forma categórica, solamente hay 2 opciones: que es un ignorante o está mintiendo. Porque la verdad es que no lo sabemos y lo que podemos hacer es teorizar, llegar a ciertas conclusiones en base a los datos que obtenemos, a nuestras investigaciones, a la documentación, pero todavía persiste ese misterio. En fin, que podríamos seguir teorizando hasta el final de los tiempos, pero es el momento, Carlos, de despedirnos. Yo creo que en este programa, sobre todo, hemos emitido muchos testimonios, que es lo que les gusta a nuestros oyentes, a nuestros insólitos, y como hacemos siempre, también en la mejor tradición de protagonistas de lo insólito, intentamos reflexionar y ahondar en estos casos en la medida de nuestras posibilidades, porque ya vemos que en realidad esta clase de incidentes es que no tienen ningún tipo de explicación, Carlos.
Desde luego, no tiene ninguna explicación, ningún tipo de explicación, pero la verdad que no tengo muchas esperanzas de que a corto plazo podamos encontrar una respuesta definitiva a esto, pero que nos los pasamos muy bien, desde luego, tanto investigando como reflexionando y como analizando este tema, ¿no? Algún día habrá respuesta, desde luego, estoy convencido de que sí, pero no la veo cercana. Yo coincido contigo en eso, que yo no veo cercana la respuesta. Y quizás el único mérito de nuestra generación de Persigue Misterios, con todos nuestros errores y con todas nuestras equivocaciones, es haber de algún modo mostrado que este tipo de fenómenos existen. Quizás ese va a ser nuestro mayor legado, ¿no? Haber demostrado ante la opinión pública que este tipo de sucesos ocurren. Ahora le tocará a otras generaciones buscar esa respuesta con más medios y con más información. Pues nada, Carlos, que hasta aquí hemos llegado en este programa de Protagonistas de lo Insólito, que nosotros seguiremos investigando, pero que nos escuchamos a través de los micrófonos de este programa en un par de semanas. En nada, ya estamos aquí con todos los oyentes, con todos nuestros insólitos, ¿verdad, Carlos? Pues sí, será hasta dentro de unos días y continuaremos compartiendo con nuestros oyentes nuestro trabajo, lo que sabemos, lo que pretendemos saber, y los testimonios, que es lo más importante, no es la base de todas estas temáticas que tocamos aquí en Protagonistas de lo Insólito. Pues muy bien, Carlos, un abrazo. Un abrazo hasta entonces. Y a todos los insólitos que estáis ahí al otro lado, que mil gracias por escucharnos, que estamos muy felices porque cada vez somos más, que sentimos vuestro aliento en los comentarios que nos enviáis constantemente, y que mientras la salud y la economía aguanten, pues ahí continuaremos al pie del cañón, siguiendo casos, viajando e investigando, que es lo que nos gusta, y cada vez más, porque como suelo decir, cuanto más viejos, más pellejos. Pues nada, que pronto volvemos con un nuevo programa de Protagonistas de lo Insólito, y hasta entonces os deseo a todos paz y salud.